Seguimos aprendiendo de las crisis, en este caso. Estamos aprendiendo de las crisis. Hablamos de qué era una crisis. Distinguimos crisis internas de crisis externas. Luego tomamos 3 consejos de una tradición rabínica que tenían que ver con qué hacer ante la crisis, en las crisis externas. Y estos 3 pasos que daba este antiguo sabio eran, primero, la flexibilidad para adaptarnos a los cambios, que es en lo que trabajamos en la última clase. Hoy nos toca dar 2 pasos más, los segundos 2 pasos que nos propone, que son el discernimiento y el aprendizaje. Cuando Hegel se plantea su dialéctica, la dialéctica hegeliana, que es el que no sabe filosofía, por ahí está completamente ajeno, los que tienen alguna formación filosófica habrán escuchado bastante. La dialéctica de Hegel es una cierta manera hasta de explicar el mundo entero en términos de una tesis, una antítesis y una síntesis que va evolucionando. Es decir, hay algo en lo contrario y de lo contrario va avanzando así. Entonces, es un poco, muy resumidamente y sin entrar en cuestiones filosóficas. Cuando él explica su dialéctica, lo hace con un ejemplo bastante claro y bastante gráfico. Él dice, si entro a una habitación completamente oscura, no veo nada. Pero si entro en una habitación completamente iluminada, es decir, llena absolutamente de luz, tampoco veo nada. Voy a terminar cegado por la luz. Entonces, lo que dice es, en la completa oscuridad o en la completa luminosidad, en ninguno de los 2 casos veo. Y hay aquí una enseñanza grande para la vida, ¿no? Y es una gran enseñanza para todos en todo sentido. Nosotros solo vemos en un juego de luces y sombras. Es decir, nosotros entendemos las cosas en la medida en que hay un juego de luces y sombras. El primer paso para este discernimiento es entender que estas cosas buenas, malas, lo que nosotros vemos como bueno, lo que nosotros vemos como malo, también tiene mucho que ver con esta percepción en la cual es necesario el contraste para entender las cosas. Entonces, el primer paso que nosotros dijimos fue la flexibilidad, es decir, si yo estoy atado a un modo de ver la realidad, a un modo de entender las cosas, no puedo avanzar. Ahora, si yo entro en una habitación completamente oscura, y me quedo, decido quedarme. Si no soy flexible, salgo corriendo y disparo. Pero pongamos que me quedo a afrontar la realidad. Empieza a aparecer eso, seguramente a cualquiera de nosotros nos ha pasado, ¿no? Uno empieza, bueno, en la misma oscuridad empezás a ver que, bueno, empiezo a distinguir, ahí hay un bulto, ahí hay una silla. En esa oscuridad uno empieza a discernir que hay ciertas cosas que pasan. Entonces, el segundo paso en esta de la crisis es, bueno, empecemos a discernir qué es lo tan bueno o tan malo que nos está pasando, ¿no? Pongámonos el ejemplo de la pandemia. Primero la pandemia, el chau, todos encerrados. Bueno, trágico. ¿Por qué? Porque teníamos un modo de vivir la vida. Cuando decimos, bueno, empecemos a discernir, empecemos a analizar, a separar, a escrutar esta realidad, esta nueva realidad, estas nuevas circunstancias y decir, che, esto está bueno, está malo, realmente está malo. Realmente está malo quedarme en mi casa y tener que, mirá, para el planeta esto estuvo bueno por esto está bueno porque a mí me permite retomar esto, puedo empezar a hacer esto. Entonces, el discernimiento lo que nos permite es empezar a entender o a separar las cuestiones según su grado de afectación real o no. Es decir, la flexibilidad era la primera parte o el primer paso para poder decir, mira, necesito estar abierto a que las cosas pueden ser de una manera distinta.
El discernimiento tiene que ver más con empezar a ver qué me sirve y qué no. De esto que al principio me resultaba un caos, que me resultaba algo terrible, de repente empiezo a decir, esto puede ser, ¿eh? Esto me puede servir para esto. Y así fue, ¿no? En la pandemia hay gente que empezó a cocinar, hay gente que aprendió una cantidad de cuestiones, hay gente que... yo en la pandemia en Oxymoron empezamos a trabajar mucho con otros países en la profesionalización de empresas, cosa que no podíamos hacer en otras circunstancias. Pude hacerme cargo de cátedras en otros países, en materias en universidades en otros países, cosa que no podía hacer en su momento. Me acuerdo que en su momento se abrieron cursos de diversas universidades. Yo me hice todo un curso de filosofía de religiones en la Universidad de Harvard que había abierto inscripciones. Es decir, uno accedió a una cantidad de cuestiones. Pero uno no accede si no se pone a discernir, a escrutar esa realidad y a empezar a decir, ¿qué puedo tomar de acá? ¿Qué de esto es realmente malo? ¿Y qué de esto realmente no está tan malo? ¿Y qué de esto por ahí está bueno? Esto está bueno, esto me está pasando y está bueno. Entonces, cuando hago este segundo proceso, o este segundo paso del discernimiento, puedo llegar al tercero, que es el aprendizaje. El tercer paso o eslabón que debo seguir ante una crisis es aprender. Aprender es una palabra hermosísima que tiene raíz común con las plantas, esas que son tipo agarraderas, que se van agarrando a las cosas. Eso es el aprendizaje, ¿no? Lo que se queda aprendido, queda agarrado a nosotros y no nos suelta. Entonces, la crisis es una oportunidad de aprendizaje porque nos permite que una cantidad de conceptos y de cosas que por ahí uno, si te las decían, muchas cosas nos dicen y no prestamos atención. Y a veces si no te pasan ciertas cosas no las aprendes. Esto es lo que nos trae la crisis, una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué cosas tengo que aprender? ¿Qué cosas tengo que entender? Primero, hay que entender que nuestro mundo no es el definitivo. Las cosas como yo las veo son simplemente una manera de ver las cosas. Incluso en las cuestiones más profundas de nuestra vida. Y aún entendiendo que uno tiene razón, ponele en algunas cosas, o en algunas cosmovisiones, es decir, que algunas maneras de ver las cosas sean mejores que otras, no significa nunca que sean las únicas, que sean absolutas. Entonces, nuestro primer aprendizaje debería pasar por, tengo que empezar a entender que las cosas pueden ser de una manera distinta a como yo las veo. El segundo aprendizaje en el que conviene detenernos después de una crisis es la preparación al cambio. Estamos muy acostumbrados a planificar asumiendo que las cosas siempre van a seguir ocurriendo de la misma manera. Y no estamos pendientes de entender el cambio. No estamos pendientes de entender que las cosas cambian por su propia naturaleza. Heráclito decía, todo cambia, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Todo cambia. Si todo cambia todo el tiempo, ¿por qué yo siempre asumo que la gente se va a comportar de la misma manera? Que las cosas van a ser de la misma manera. De algún modo tengo que aprender a esperar el cambio. Esa idea de que el cambio es parte de la realidad es esencial para nosotros. La tercera cuestión es el aprendizaje ya de la realidad, ¿no? Lo que nos cambió. ¿Qué pude aprender? O sea, ¿qué tuve oportunidad de aprender? Entonces, por ejemplo, en mi caso,
Aprendí muchísimo sobre maneras de dar clase online. Todo esto también es resultado. No hubiera ocurrido sin la pandemia, ¿no? Uno accede a recursos técnicos, uno aprendió a utilizar el Zoom, aprendió a utilizar videollamadas, aprendió a hacer cursos, aprendió a gestionar desde otro lugar, aprendió a tratar con personas desde otro lugar, aprendió a gestionar personas desde otro lugar. Entonces, todos estos aprendizajes tengo que sistematizarlos, tengo que utilizarlos, tengo que traerlos. Confucio dice, el que revisando lo viejo aprende lo nuevo es un sabio. Tengo que revisar lo que pasó y prepararme para lo nuevo. Tengo que considerarlo en mi cambio. Y el último cambio, o la última cuestión que deberíamos aprender es hacia los demás. Entender que los demás pueden estar pasando por crisis. Esta crisis que tanto me mueve hoy, puede ser mañana la que le esté tocando al lado. Y yo estoy juzgándolo, lo estoy juzgando, le estoy exigiendo de una manera, sin considerar que él puede estar pasando por lo mismo o por algo muy similar. Si las crisis no nos sirven para aprender a ser mejores, no sirven para nada. De esta manera, concluimos estos 3 primeros pasos para enfrentar estas crisis originadas por eventos o por hechos que tienen que ver con lo externo, con cosas que nos vienen de afuera. Vamos a dedicarnos luego 2 clases más para entender qué podemos hacer ante las crisis que vienen provocadas por nosotros mismos o por nuestra propia vida o por nuestras propias circunstancias.